Muy buenos días a todos y muchísimas gracias. De vez en cuando el GPS nos causa una mala pasada, pero damos inicio ya a esta jornada. Presidente de la Autoridad Portuaria, director general de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, autoridades, representantes del tejido social y económico de la provincia de Castellón, amigas y amigos, bienvenidas a esta 14ª Jornada Empresarial por Castelló Mediterráneo, con la que pretendemos conocer de primera mano la realidad de nuestro puerto en el actual contexto económico. Lo hacemos en un año que, como saben, es muy importante para toda la familia del periódico Mediterráneo, ya que llegamos a nuestro centenario como medio de comunicación de referencia en la provincia de Castellón. Un hito que no sería posible sin el apoyo de los miles de lectores y usuarios que cada día nos acompañáis en esta tarea tan loable como es la de informar y, de paso, también formar. Y para hacer posible esta jornada no quiero pasar por alto nuestro sincero agradecimiento a todas las instituciones y entidades que nos vienen prestando su apoyo en cada una de las ediciones de esta jornada desde hace 14 años. Gracias a la Autoridad Portuaria de Castellón, a la Fundació Port Castelló, al Ayuntamiento de Castelló, a CaixaBank e Iberdrola por hacerlo posible. Esta jornada empresarial es el principal evento económico que se realiza anualmente en la provincia de Castellón por la calidad de sus ponentes, por la actualidad de sus contenidos y por la difusión que impulsa el periódico Mediterráneo, Grupo Prensa Ibérica, a través de sus plataformas, papel, web, redes sociales y también televisión con MEDITV al frente, además de establecer sinergias con el grupo mediático al que pertenece, con amplia cobertura y audiencia en la Comunidad Valenciana. Esta 14ª edición recupera así su cita anual tras haber sido pospuesta en noviembre de 2024 a consecuencia de los trágicos episodios de la Dana. Y para comenzar este acto pido la presencia del presidente de Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, quien será el encargado de inaugurar esta jornada. Gracias. Muy buenos días a todos. Teniente alcalde del Ayuntamiento de Castellón, Vicente Sales, miembros director del periódico Mediterráneo, Daniela Lacalle, señoras, señores, muchas gracias por su presencia. Voy a ser muy breve porque llevamos un poco de retraso y después tendré ocasión ya en la mesa redonda de poder explayarme un poco sobre la situación actual del puerto. Pero sí que me gustaría, en primer lugar, hacer alguna consideración, y es la importancia que tiene para nosotros, como puerto de Castellón, pues recibir esta jornada económica aquí en el puerto, ¿no? Al final, cuando hablamos de motores económicos, qué duda cabe que si hay un motor o si hay un termómetro en la provincia de Castellón que puede tomar el pulso a la situación económica de nuestra provincia, sin duda es el puerto. Es la entrada fundamental de nuestro primer sector, que es el sector cerámico en la provincia de Castellón. He visto a miembros de Aster por ahí, también me gustaría ser la salida del sector cerámico, pero bueno, de momento somos la entrada fundamental del sector cerámico. Pero lo que sí que está claro es que nosotros, mes a mes, vamos tomando ese pulso de cómo funciona la economía, cómo va la economía en la provincia de Castellón. Quiero agradecer especialmente al periódico Mediterráneo y en concreto en este centenario del periódico Mediterráneo, pues por la capacidad de comunicar y extender todas aquellas acciones que desde el punto de vista económico, logístico, venimos haciendo desde el puerto de Castellón, porque es muy importante que el tejido empresarial conozca perfectamente que tiene una gran plataforma logística a escasos kilómetros de su ubicación, de la ubicación de sus empresas, y que, por lo tanto, pues somos un medio para lograr un buen fin, que es el que la economía castellonense vaya creciendo. También quiero agradecer tanto a CaixaBank como a Iberdrola, quienes están aquí sus representantes,
pues el haber querido patrocinar este acto junto a la Fundación del Puerto de Castellón. En definitiva, yo sé que lo importante es oír a Daniel Lacalle, pero lo más importante es que todos tengáis presentes que el Puerto de Castellón es esa plataforma que la podemos hacer grande entre todos, que debemos hacerla más grande todavía, pero que sin duda es el verdadero termómetro de lo que pasa y lo que vive la economía castellonense. Por lo tanto, os animo a seguir apostando por nuestro puerto, os animo a seguir creyendo en las posibilidades que tenemos como puerto y que disfrutéis de la jornada, que yo creo que va a valer la pena. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén Ibáñez. Es cierto que si la economía del puerto de Castellón va bien, la provincia tiene buenos indicadores. Siempre es un buen referente. A continuación toma la palabra el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, quien será el encargado de abrir el turno de ponencias. Presidente de la Autoridad Portuaria, amigo Rubén, director general de Prensa Ibérica, director de Mediterráneo, ponentes de la jornada, Daniel Lacalle, Iván Molina, representantes de CaixaBank y de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, demás participantes en este foro, amigas y amigos. En primer lugar, me gustaría trasladarles un cordial saludo y los mejores deseos para esta jornada de parte de la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco. Este espacio del Grau de Castellón, en su moll de costa, de un tiempo a esta parte se ha convertido en referencia de este tipo de jornadas, ya que es sinónimo siempre de actividad económica, de emprendimiento y, en lo que atañe más cerca al Ayuntamiento de Castellón, de transformación y apuesta de futuro para nuestra ciudad. Una ventana abierta al mundo con uno de los puertos más dinámicos de nuestro país y que está, como vamos a comprobar también durante la jornada, siempre en constante evolución y al servicio de Castellón y de sus empresas. Un puerto que hace décadas que suma a su actividad logística propia de su condición como puerta de entrada y salida de diferentes bienes y productos, una presencia industrial con actores y empresas multinacionales de primer orden en el área del polígono del Serrallo y la Dársena Sur, que hacen de esta zona una de las más dinámicas de nuestra comunidad y del arco mediterráneo. Desde el Ayuntamiento de Castellón, desde el actual equipo de Gobierno, queremos ir de la mano y aprovechar ese binomio puerto-ciudad del que tantas veces hemos hablado y que tantos beneficios recíprocos tiene para un Castellón que vivió durante décadas casi de espaldas a la actividad del puerto. Pero bien al contrario, hoy contamos con la Autoridad Portuaria de Castellón como uno de los grandes activos y aliados para nuestra ciudad y para nuestro ayuntamiento. Con iniciativas como Logistics, uno de los proyectos más importantes de nuestra ciudad en los últimos años, una apuesta por el desarrollo económico que aprovecha la que es la pastilla de suelo industrial más grande del arco mediterráneo, en la actualidad con 1,7 millones de metros cuadrados, una apuesta por la atracción de inversiones, por la generación de empleo, por el futuro y que refuerza el protagonismo y la capitalidad de nuestra ciudad en su entorno. Castellón es la provincia con más peso de la industria en su economía, representando la industria el 36,6% del PIB, el triple que la media nacional y autonómica. La industria es empleo y el empleo es bienestar para nuestra sociedad. Por eso Logistics ya ha echado a andar y con su puesta en marcha ya son varias las empresas del sector logístico y energético que se han querido sumar a este proyecto. Y si hablamos de energía y de esta zona del puerto de Castellón, tenemos que citar, y sin duda se va a hablar mucho de ello durante esta jornada, del gran proyecto que supone también la planta de hidrógeno verde. Yendo de la mano de instituciones como la Generalitat o el Gobierno de España y de empresas que son toda una referencia, como BP e Iberdrola, que son las que han hecho nacer el proyecto de esta nueva planta, que se presume clave, siendo la mayor de sus características en España. Porque si es importante a día de hoy la apuesta por la industria, no es menos cierto que debe ir acompañada también por una apuesta por la descarbonización, un camino que industrias punteras de nuestra tierra, como es la cerámica,
y hace años que están recorriendo. Esta apuesta por las energías renovables, por la eficiencia energética y la sostenibilidad se cifra en alrededor de 2.000 millones de euros y ahí vemos la verdadera magnitud de este gran proyecto que colocará a Castellón como modelo a seguir y referencia en este cada vez más activo y cambiante sector energético. Si hablamos de generación de empleo, estaríamos hablando de cerca de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos a través de esta nueva planta. Como suele decir nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, a todas aquellas iniciativas, inversiones y proyectos que sirvan para dinamizar nuestra tierra y mejorar el bienestar y las oportunidades de los castellonenses, desde el Ayuntamiento les queremos poner la alfombra roja, porque la colaboración público-privada logra transformar realidades y un ejemplo más que evidente lo tenemos aquí en el puerto de Castellón. Porque, como también suele decir la alcaldesa, la mejor política social es la creación de empleo y mejor todavía si es empleo vinculado a la industria, que es el más cualificado y el que aporta mayor valor añadido. O, como creo que suscribe también Daniel Lacalle, la desigualdad no se reduce con asistencia, sino con incentivos para crear riqueza. Explorar nuevas fuentes de energía es clave para el futuro y en la jornada de hoy tendremos también la oportunidad de conocer más a fondo otra de esas energías emergentes. En este caso, y casi hablamos de manera literal, que no es otra que la energía eólica asociada al ámbito marítimo. Y si hablamos de nuevos modelos energéticos, nuevos modelos económicos, no podemos dejar de mencionar otra apuesta, otro proyecto que recala junto a este muelle, apenas a unos metros de aquí, y que pretende impulsar un sector no de futuro, sino de plena actualidad, como es el tecnológico, porque gracias de nuevo a la colaboración entre el puerto, en este caso la Asociación de Empresas Tecnológicas de Xarxa-Tec y el Ayuntamiento de Castellón, tenemos también ilusionantes proyectos futuros, como es la creación del nuevo hub tecnológico, algo con lo que diversificar de nuevo, dando paso a un nuevo ecosistema para la atracción de startups, de talento y de ideas, reteniendo el talento local y atrayendo el foráneo, invitándolo a llegar a nuestra ciudad y a nuestras empresas. Ahora bien, el posicionamiento de la industria castellonense nos puede asegurar un crecimiento económico superior a la media nacional durante los próximos años si invertimos en innovación y si contamos con las infraestructuras imprescindibles para sustentar todos estos proyectos. Reclamamos y reclamaremos, trabajamos y trabajaremos para contar con infraestructuras al nivel de las necesidades y aspiraciones de todas estas empresas y a la altura también del futuro que merecen los castellonenses. Así se lo recordó la alcaldesa Begoña Carrasco al ministro de Transportes, Óscar Puente, en una jornada también organizada por Mediterráneo hace menos de una semana aquí en el Muelle de Costa. Infraestructuras como los nuevos accesos al sur, la estación intermodal, que están dando pasos decisivos en su consecución, pero sin descuidar otras reclamaciones históricas, como es la puesta en marcha del corredor mediterráneo, que cada día que pasa sin estar construido es otra jornada perdiendo oportunidades, restando competitividad a nuestra cerámica, a nuestra agricultura y al conjunto de nuestra economía. Castellón no puede seguir siendo un cuello de botella entre Valencia y Barcelona, una estación final a la que no importe ni cómo ni cuándo se llegue. Esta es una tierra de oportunidades, una tierra de emprendedores. Cada euro que se invierte en Castellón lo devolvemos a la sociedad española multiplicado por 36, como el PIB industrial. Somos sede de empresas que son referencia mundial y no podemos dejar pasar más trenes, si se me permite la expresión. Desde el Ayuntamiento de Castellón vamos a seguir trabajando para crear esas condiciones favorables para que más empresas, más profesionales y más inversiones tengan como puerto de destino Castellón. Y vamos a seguir exigiendo y reclamando ante cualquier administración las infraestructuras, recursos e inversiones que son necesarios. Quiero, por último, dar las gracias al periódico Mediterráneo y al puerto de Castellón por la organización de esta jornada, que ya se ha convertido en todo un clásico, con 14 ediciones, y espero que una vez más Castellón, que este Muelle de Costa, se convierta en lugar de referencia, un puerto de salida también, no solo de entrada, de intercambio de iniciativas que permitan seguir trabajando el futuro. Bienvenidos y en nombre de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, damos por comenzada esta jornada empresarial por Castellón Mediterráneo, el puerto y los nuevos desafíos económicos. Muchas gracias a todos y muy buenos días.
Gracias, señor Sales. A continuación vamos a prepararnos ya para iniciar la mesa redonda que modera el director del periódico Mediterráneo, Ángel Báez, y que lleva por título Un puerto en transformación, la eólica marina como oportunidad en el actual contexto económico. Para ayudarnos en este análisis contamos con Manuel García, director de Port Castelló, Luis Martí, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana CEB en Castellón, Javier Valls, director general de la Cámara de Comercio de Castellón. Y a todos ellos, muchísimas gracias por participar y, mientras tanto, mientras les ponen los micrófonos, tienen momento para tomarse un cafetito y poder departir con la compañía de la mesa. En unos segundos comenzamos. Continuamos. Bueno, como ha dicho mi compañera Loles, me acompaña en esta mesa redonda Manuel García, director de Port Castelló, Luis Martí, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana en Castellón, gracias Luis, y Javier Baez, que es el director general de Cámara de Comercio de Castellón. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y explicarnos algunas cositas, a ver si conseguimos enterarnos de muchas cosas de las que están sucediendo en el entorno económico general y en particular en Castellón. Voy a empezar con una pregunta a los tres. ¿Cuáles entiende y son las claves necesarias para entender, las claves que tenemos que tener en cuenta para entender el momento económico en el que estamos? Y en este contexto, ¿cuáles son las fortalezas que tiene el puerto para afrontar esos desafíos, tanto presentes como futuros? Manuel. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar en esta mesa. La pregunta es muy amplia, ¿no? Muy general. Yo, en primer lugar, contestando la primera parte, teniendo presente que los efectos del COVID-19 todavía siguen presentes, perdonad que mire atrás, para mí las claves del actual contexto económico podrían ser tres, ¿no? Tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con la transición energética y tiene que ver con la digitalización, ¿no? Y por desgranar un poquito cada uno de ellos, pues bueno, a nivel geopolítica, para la Autoridad Portuaria de Castellón es muy importante centrar el foco en nuestro ámbito de influencia próximo, que es el Mediterráneo y el Mar Negro. La invasión de Ucrania, que hizo subir los precios de la energía a picos insospechados en el año 2020, los más de 2 años y medio que ha estado bloqueado el comercio con Argelia, que desde noviembre del año pasado se ha desbloqueado, pero sigue con prohibiciones para productos estratégicos como es el azulejo. El conflicto de Gaza e Israel, un mercado súper importante para el puerto de Castellón, representa más del 20% del tráfico de contenedores.
o los ataques a buques por parte de milicias hutíes en el Mar Rojo, que ha hecho aumentar de nuevo los costes de transporte marítimo, pues a nivel geopolítico creo que es digamos las balizas en las que tenemos que fijarnos. En cuanto a transición energética, pues bueno, así a gran nivel, pues en 2015 el Acuerdo de París, suscrito por casi 200 países, estableció el objetivo de reducir los gases de efectos de invernadero en este siglo XXI a 2 grados. Más tarde, en 2019, el Pacto Verde Europeo supuso que la Unión Europea se marcase como objetivo alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, y a partir de ahí pues han habido una serie de baterías de medidas a nivel energético que nos están marcando el paso y el camino al futuro, ¿no? En 2020, por ejemplo, llegaron los fondos Next Generation, los MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, puso encima de la mesa 750.000 millones de euros a repartir, ¿no? Y en parte, pues, gracias a este mecanismo estamos ejecutando la obra del nuevo acceso ferroviario al puerto de Castellón y la estación intermodal de mercancías de Castellón. En 2022 vino el plan Repower EU, para eliminar gradualmente la dependencia de Rusia en cuanto a mercado energético prácticamente monopolio, sobre todo para Alemania. Y en 2023 vino el informe sobre gobernanza en materia de energía y acción por el clima. Todo esto redunda en otro paquete, Objetivo 55, Fit for 55, que marca el objetivo de reducir en un 55% los gases de efectos invernadero en 2030. A partir de ahí hay un montón de medidas de régimen económico de derechos de emisión, los ETS, los combustibles descarbonizados en el transporte marítimo, la infraestructura para los combustibles alternativos, las energías renovables, la eficiencia energética, el paquete de medidas de los mercados del hidrógeno y los gases descarbonizados, o la fiscalidad de la energía, ¿no?, que nos está haciendo comprar vehículos eléctricos o cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no?, eléctrico en los hogares. Y por último, bueno, podríamos estar hablando horas de la parte de la energía, perdón si me extiendo demasiado. Y, por último, en cuanto a la digitalización, pues bueno, uno de los efectos o lecciones aprendidas del COVID-19 fue el aumento de las competencias digitales, ¿no? Todos hemos aprendido a tener reuniones por Teams, todos hemos comprado por Amazon o eBay, ¿no? El comercio electrónico ha crecido de forma exponencial y bueno, la inteligencia artificial, la obtención y gestión del dato, la robótica, la impresión, en fin, aquí es otro mundo que se abre que también pues, nos está marcando de forma muy potente el paso, ¿no? La semana pasada, el día 5, celebramos aquí en el puerto la segunda jornada de cátedra SmartPorts. 15 proyectos fueron presentados en los que participa la Autoridad Portuaria de Castellón. Fue una jornada muy interesante y es un ejemplo de que, bueno, a través de Puertos 4.0, que es el Fondo de Capital de Puertos para ayudar al lanzamiento de proyectos en fase comercial, pues bueno, más de 200 proyectos han sido financiados, ¿no? Como ejemplo, ¿no?, de cómo nos afecta todo este entorno a la Autoridad Portuaria de Castellón. Luis, desde el punto de vista de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, ¿cuáles son esas claves y cuáles son esas fortalezas ante esos desafíos que tiene el puerto de Castellón? En cuanto a las claves, bueno, muchas gracias por la invitación.
En cuanto a las claves, el contexto económico en el que se va a desarrollar la situación y el desarrollo del puerto, el contexto económico en este momento es que en Castellón en el año 2020, bueno, nos ha costado más que a otras regiones de España el superar el COVID, el superar la pandemia. Hay regiones de España que lo superaron ya en el año 23. A nosotros nos está costando recuperarlos mucho debido fundamentalmente a la crisis energética que golpeó tan claramente al clúster cerámico, ¿no? Esto, en el año 2024, digamos que el enfermo se ha estabilizado, en el caso de la cerámica en concreto, pero no es menos cierto que ha caído 1/3 de la producción y se han destruido más de 2.000 puestos de trabajo. Por tanto, estamos en plena reconstrucción y en plena recuperación. Eso por lo que concierne a la principal industria que hay en la provincia de Castellón. Otra de las grandes industrias, que es la industria química, la verdad es que va francamente bien, no ha parado de mejorar para ella. Efectivamente, esa transición se le ha hecho mucho más rápida y ha superado el COVID con nota. También el sector turístico está funcionando muy bien, el sector de la construcción y el transporte también está funcionando bien. Por tanto, la evolución que podríamos hacer o la valoración de la evolución y del contexto económico va por barrios, ¿no? Pero en su conjunto es cierto que a Castellón le está costando recuperarse. De hecho, como ocurre en el resto de España, según los últimos datos del Banco de España, la inversión productiva, tanto la privada como la pública, ha caído con respecto a la pandemia, a época prepandemia. En el año 2019, la inversión productiva privada, en el ámbito privado, era el 12% del Producto Interior Bruto, ahora estamos en un 10%, es decir, inferior. Y en el caso de la pública sí que es verdad que ha incrementado del 2,2 en 2019 a 2,8, cosa que sí es buena noticia, pero me preocupa más la inversión privada productiva, que siga sin subir. En ese contexto, yo creo que uno de los elementos fundamentales para comenzar esa recuperación, bueno, ha comenzado ya, pero para superar por completo las dificultades que hemos tenido y alcanzar nuevas cotas de crecimiento y de creación de empleo, creemos que el puerto es un elemento fundamental. Las infraestructuras en general, pero el puerto en particular para Castellón es fundamental, como también el aeropuerto o el resto de infraestructuras, tanto ferroviarias como por carretera. La verdad es que la conexión ferroviaria, las nuevas conexiones ferroviarias que están previstas y la nueva puesta a disposición de suelo industrial del puerto van a ser elementos determinantes para la competitividad y para la sostenibilidad. En el caso concreto del puerto de Castellón, va a mejorar mucho los precios y también el tiempo de tránsito, ¿no? Yo creo que eso son buenas noticias. Por tanto, ver cómo el puerto avanza a pasos de gigante es un estímulo muy importante para el resto de la economía. Necesitamos un puerto fuerte para que la economía se desarrolle. Esto como primera aproximación. Después de esta radiografía precisa, vamos a buscar otra consulta médica a la Cámara de Comercio. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias, Ángel, por invitarnos y dejar un espacio para la Cámara y, evidentemente, a todas las entidades que lo hacen posible. Y, además, hacerlo de telonero de Daniel Lacalle es buen estreno, no está mal, ¿eh? Que al final será como una síntesis, recogiendo un poco también lo que han comentado Manuel y Luis, y yo veo 5 claves, ¿no? La primera, evidentemente, con una economía que tenemos exportadora, algunos sectores desde hace más de 150 años, por tanto, se han peleado en el mundo por todas partes y han tenido todo tipo de vaivenes y de buenas y malas situaciones. Lo que está claro es que tenemos que ver el contexto internacional y sobre eso yo creo que tendríamos que tener especial atención, entre otras cosas, al acuerdo Unión Europea-Mercosur, a la actualización, que lo dejamos en el segundo plano, del acuerdo con México, porque es un mercado importantísimo. Evidentemente, a las decisiones que diariamente está tomando la administración americana, que nos puede afectar de manera muy directa o indirecta, pero nos puede afectar y nos va a afectar. Y, por otro lado, como ya se apuntaba también, a todo lo que es el contexto más geopolítico, la situación que tenemos en Oriente Próximo, como también a decisiones que a veces son más diplomáticas, que afortunadamente sí que tenemos una buena noticia desde el mes de finales de octubre, como es la recuperación de un mercado fundamental como es Argelia, sobre todo para el sector de los esmaltes. La segunda clave, que también hemos comentado, es energética. Somos, como apuntaba Vicente Sales, una economía además muy industrializada.
y algunos de esos sectores predominantes muy consumidora intensiva de energía. Por tanto, eso todo lo que se está haciendo para que esa transformación hacia una energía limpia, porque además necesitamos energía barata y energía limpia. Y aquí es importante que, y luego veremos algún ejemplo, que empresas que ya se instalaron en el sector más petroquímico en los años 60 en el Serrallo hayan apostado por Castellón para que sea este el espacio donde desarrollar este tipo de energía. Esto es importante, junto proyectos que le permiten diversificación al puerto que ya hemos comentado y evidentemente a todo el otro resto de ecosistema de la energía limpia que tenemos en la provincia. La tercera clave, que también se ha comentado, es la digitalización y con peso importante leía, y ya vemos la noticia esta mañana, ¿no?, de las pretensiones de uno de los líderes americanos de la digitalización. Es elemento fundamental de la transformación, de la competitividad. Por tanto, proyectos. Tenemos ya empresas relevantes, tenemos también un área tecnológica, un subsector creciendo en el aeropuerto alrededor del sector aeroespacial. Tenemos un proyecto importante que lidera el aeropuerto con la Dirección General de Innovación, que es el Hub Tecnológico, y quizás nos falta la atracción de un par de grandes empresas, ¿no?, que apuesten, y creo que somos atractivos para eso. La cuarta clave es logística. Ya se ha hablado de lo importante de la conectividad. Es una fase fundamental de los procesos, optimizar los procesos logísticos son esenciales. Por tanto, toda la estructura que se está construyendo en el puerto y esa combinación de transporte terrestre, ferroviario y marítimo es esencial. Y por último, y quizás se ha mencionado menos, aunque todos lo tenemos presente, que es el talento, ¿eh? Tenemos los mimbres con las universidades, los centros de formación, las entidades y tal, y también con capacidad de atracción, ¿no? Por tanto, talento también como quinta clave. Y en cuanto al puerto, yo tuve la oportunidad en el 2003, gracias a la autoridad portuaria, que invitó a dirigir el libro conmemorativo de los 100 años de del nacimiento de la Junta de Obras del Puerto, que ahora es autoridad portuaria, y la verdad es que durante un siglo, todo el siglo XX, las infraestructuras portuarias han estado por debajo de las necesidades del momento del sector empresarial. Es cuando entramos en el 21, cuando se le está dando el vuelco, y yo creo que, y bueno, ahí Manuel, yo no sé si me meto donde no toca, pero da la sensación de que no solo somos capaces de cubrir las necesidades presentes, sino también las futuras, pero hay algo más importante, ¿no?, que creo que seremos capaces de atraer inversión y diversificar y atraer otros sectores. Y eso es fundamental. Por eso la conectividad es esencial. Yo creo que luego, frente a otros puertos cercanos, tenemos posibilidad, no estamos saturados, ¿no?, estamos en crecimiento o en posibilidad de crecimiento en infraestructura portuaria y en todos estos espacios, sobre todo logísticos, pero también industriales que tenemos. Creo que, como se decía, estamos bien posicionados como puerto, sobre todo en el Mediterráneo, y además con ese nodo de conectividad vamos a tener más influencia hacia el interior del territorio. Y si estamos en el top 10, ¿no?, que hemos recuperado, por tanto, felicitar a la autoridad portuaria. Eso quiere decir que somos competitivos, y creo que, no me equivoco, que digitalización y sostenibilidad, que es, junto con energía, es clave, creo que lo tienen muy interesado en sus procesos de evolución. Además, ya hay una base empresarial alrededor del puerto, y eso también lo consolida, ¿no? Y luego, viendo hacia dónde se dirige el tema de diversificación, con el ejemplo de abrir líneas que favorezcan el sector de la eólica marina, yo creo que ahí es fundamental. Y además el esfuerzo que también es necesario para que además de entrar salgan productos es llegar a más destinos, ¿no? Yo creo que esas pueden ser las fortalezas.
Manuel, pues hablemos de esa conectividad, de esa mejora de la conectividad. Efectos prácticos que va a suponer, bueno, es un hito importante para el puerto, pero a efectos prácticos que representan esa mejora de conectividad para Port Castellón. Bueno, permíteme que haga un pequeño paréntesis porque han dicho cosas muy importantes que yo en las que no he entrado en la pregunta, ¿no? Pero coincido perfectamente, o sea, coincido con todo lo que han dicho, ¿no? Entre fortalezas de Port Castelló está la infraestructura portuaria, por supuesto, y logísticas. Tenemos una oferta a día de hoy de más de 3 millones de metros cuadrados que estamos poniendo en valor junto con el Ayuntamiento, de forma que estamos coemprendiendo, ¿no? o incentivando el coemprendimiento público-privado. Efectivamente, vamos a ser un polo, estamos siendo ya un polo de atracción, de inversión. Y luego, pues lo que decía Luis, ¿no? De los clústeres industriales, es otra fortaleza. Tenemos un clúster energético, un clúster cerámico / químico que digamos, potencia esas sinergias entre puerto, logística y sectores productivos, ¿no? Y en cuanto a los retos, y entro ya a contestar a la pregunta, pues yo veo 4 proyectos de mejora de los accesos ferroviarios y viarios al puerto. No nos olvidemos del viario. Necesitamos un acceso, pues digamos, proporcional a la ampliación del puerto en la dársena sur y no el que tenemos. Tenemos que mejorar la conectividad, también viaria, aparte de la ferroviaria. Las actuaciones de mejora de la red ferroviaria y las conexiones con los puertos secos, esto es fundamental a nivel de conectividad no solamente marítima, sino también terrestre. La electrificación de los muelles y el suministro de combustibles alternativos a buques atracados, ¿no? La mejora de la conectividad ferroviaria va a suponer un salto cualitativo y cuantitativo para la provincia. La Autoridad Portuaria de Castellón va a hacer una inversión de 40 millones de euros aproximadamente en ferrocarril, fuera de la valla del puerto, como nos gusta decir al presidente y a mí, y está adjudicada desde la semana pasada la construcción de la terminal, ¿no? El viernes pasado tuvimos también la oportunidad de escuchar al ministro de Transportes. Nos vimos las caras también. y dijo una frase muy importante, ¿no? Un mensaje fuerza tremendo, y es que 3 de cada 4 euros invertidos en Castellón están destinados al ferrocarril. Sí. Esto da una idea de la importancia. La estación intermodal de mercancías de Castellón, construida por la Autoridad Portuaria, supondrá, como decía, un salto muy importante. Primero con la Unión Europea, a nivel provincial, los trenes irán directos y serán de hasta 750 metros de longitud. Esperamos que el puerto aporte masa crítica a este tráfico, pero también pues no solamente el puerto, sino el sector cerámico, pues haciendo que las mercancías a su principal mercado, que es Europa, se transporten por ferrocarril, ¿no? Esto tiene que ver con la sostenibilidad también, por supuesto. Y luego, a nivel de puerto, pues las conexiones con Aragón y con la zona centro, Madrid principalmente, posibilitarán que podamos ampliar nuestro hinterland o nuestra área de influencia natural. Luis, el impacto que va a tener todas estas dotaciones, todas estas infraestructuras en el puerto, ¿de qué manera la provincia se va a ver beneficiada en este caso? Sí, yo creo que es fundamental para el desarrollo también de nuevas, no sé si me oye bien, para el desarrollo de las nuevas industrias, sobre todo vinculadas al mundo tecnológico, y también incluso el desarrollo del turismo. También el puerto puede albergar y va a albergar cruceros, y es una nueva línea de negocio que empezará tímidamente, porque no puede ser de otra manera, y veremos cómo se va desarrollando. Nosotros creemos que la evolución del puerto de Castellón va a ser determinante para la evolución de algunos sectores. El puerto de Castellón nació ya en el año 1800
76 nació como una reivindicación de 39 empresarios y políticos a la reina Isabel II, precisamente para el desarrollo dice, de la exportación de la cerámica creativa, así la denomina, productos agrícolas, la industria del comercio. Hoy estamos exactamente en lo mismo, 160 años después, creemos que el desarrollo del puerto de Castellón sigue siendo imprescindible para el desarrollo de las distintas industrias que están en Castellón, no solamente de las que ya tenemos, que hay que potenciarlas, sino de las nuevas industrias y nuevas actividades económicas que se pueden implantar en el puerto de Castellón. La conexión entre el puerto y la ciudad, entre el puerto y la provincia y entre el puerto y las empresas, yo creo que es clave y vamos en la buena dirección. Javier, ¿qué sectores? Hemos hablado del impacto en la provincia, ¿qué sectores a ver, beneficiados? En principio yo creo que todos los sectores van a ser beneficiados, ¿no? Los que ya tenemos, ¿no? Todos los sectores que hemos mencionado antes, los sectores tradicionales que llegan a una larga trayectoria ya implantados, sector cerámico, sector citrícola, evidentemente todas las empresas portuarias y las cercanas, ¿no? De los polígonos que tenemos alrededor. Si mejoramos, como en esos 2-3 años, esperemos que estén, si se cumplen plazos, todas estas infraestructuras, también van a beneficiar a las empresas logísticas y de transporte, va a haber más movimiento, va a haber más necesidad de ese tipo de empresas. Quizá no tanto por las infraestructuras, pero sí en ese proceso de diversificación, tal vez el sector turístico, y ahí está Luis, yo no entro, ¿no? Pero sobre todo creo que lo que vamos a hacer es esa atracción de inversión. Y ahí, porque vamos a tener espacios además para ubicar empresas y para diversificar en energía, en digitalización, sobre todo en logística, también en industria, ya no solo por lo que va a crecer alrededor de la intermodal, sino que también tenemos otros espacios en la provincia donde eso es viable. Por tanto, yo creo que ahí estamos bien posicionados. Muy importante que seamos capaces de ponernos en valor y atraer esa inversión. Esta última cuestión os planteo a los tres. Hemos llegado ya a esos sectores emergentes. En ese nuevo escenario, en ese escenario que hemos descrito, ¿qué papel tendrán los sectores emergentes, como son la energía libre de emisiones o las empresas tecnológicas? Perdón, ¿ayudará a diversificar los tráficos y dar mayor sostenibilidad al puerto? Y me refiero, por ejemplo, a la eólica marina, que tampoco quería desdeñar ese gran proyecto que tiene el puerto. Bueno, los sectores emergentes son una de las palancas de competitividad, ¿no? de cualquier puerto. Y del puerto de Castellón, por supuesto, ¿no? Siempre digo, somos un puerto energético y minero, ¿vale? Hay 4 palancas de competitividad, ¿no? La conectividad, la capacidad de las infraestructuras, la eficiencia, o sea, calidad y precio en la prestación de los servicios, algo que tenemos que mejorar en Castellón, y los sectores emergentes, ¿no? Y dentro de los sectores emergentes, fiabilidad, seguridad, digitalización, innovación, está, por supuesto, la sostenibilidad medioambiental, y todo esto tiene que ver con la transición energética. Nuestra misión es proveer infraestructuras, espacios y servicios al sector logístico portuario e industrial con el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico del área al que servimos, no solamente la provincia, más allá, y apostando por la sostenibilidad económico, social y medioambiental, la innovación tecnológica y la digitalización, y la colaboración público-privada como pilares de actividad. Nuestro compromiso con el desarrollo de proyectos energéticos industriales que aceleren la transición hacia una energía más sostenible y la creación de empleo en el sector es algo que tenemos muy presente. Aprovechando el potencial de la descarbonización del transporte, electrificación de muelles, transición a fuentes de energías renovables, entrando ya en la eólica o el uso del ferrocarril, ¿no? Es algo que estamos promocionando y apoyando, ¿no? También la fabricación de combustibles limpios.
tenemos, entre los clústeres que hemos mencionado, tenemos la suerte de contar con empresas punteras, ¿no? BP, el Valle del Hidrógeno, Masol, todas las empresas asociadas a Acer o a la Asociación de Fabricantes de fritas y esmaltes cerámicos, ¿no? Todo esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Como puerto energético, creemos que podemos contribuir de forma importante al sistema energético nacional para la descarbonización de la economía española. Oportunidades en energías renovables, pues tenemos por un lado tanto en la construcción de plantas, no he mencionado a Ignis, que es otra empresa que está apostando también por Castellón para la fabricación de amoníaco verde. Tenemos que ver con la generación, con el almacenamiento, la distribución y el suministro. Y aquí hay tres sectores importantes: el de biocombustibles, con los aceites usados y con las grasas animales. Tenemos una empresa como Masol que produce biodiesel a partir de aceite alimentario y va a cambiar hacia ser una empresa valorizadora, ¿vale?, de estos materiales. Son residuos, ¿vale?, como el UCO o FATS. Tenemos los combustibles sintéticos, hidrógeno verde, amoníaco verde, y tenemos la energía eólica, ¿no? Tanto la onshore como la offshore. La onshore, pues bueno, somos el punto de entrada de todos los parques eólicos que se están implantando en la provincia de Teruel y Zaragoza. No solamente ahí, en la zona centro, y llegamos a Extremadura también. Tenemos operadores logísticos aquí presentes que están muy especializados en este tipo de mercancía de grandes proyectos. Y luego está por venir la offshore. Es un mercado nuevo, se está creando. Hay mucha incertidumbre con esto, pero nosotros tenemos claro que queremos apostar. Tenemos el espacio, es un tráfico muy intensivo en uso de espacio. Nosotros tenemos el espacio y es la oportunidad, tenemos ante nosotros la oportunidad de crear un nuevo clúster a los que ya hemos mencionado, que sería el de la eólica marina flotante. En la autoridad portuaria hemos dado pasos en este sentido. Tenemos un proceso abierto que inicialmente finalizó el 5 de diciembre. Anunciamos aquí que hemos recibido una solicitud de concesión. Como he dicho, son infraestructuras muy intensivas en espacio. Una concesión viene a rondar las 25 hectáreas. Hemos puesto a disposición un total de 50. Con lo cual podríamos decir que ya estamos en proceso de colocar la mitad del espacio y bueno, continuamos hablando porque el plazo lo hemos extendido hasta el 30 de mayo, ¿vale? No sabemos cómo va a responder el mercado y el mercado tiene bastantes variables inciertas, ¿no? Estamos hablando de aerogeneradores de palas de 150 metros de longitud, es el doble de lo que estamos haciendo ahora, de unas inversiones millonarias y de la creación de cientos de puestos de trabajo. Si todo va como nosotros lo vemos, ¿no?, o estamos empujando para que sea así, pues la verdad es que daremos buenas noticias en cuestión de unos meses. Luis. Antes mencionaba la necesaria conexión entre el puerto y el sector empresarial. Yo creo que estamos absolutamente conectados. ¿Por qué? Porque yo creo que la ambición que vosotros trasladáis es la misma ambición que tiene el sector empresarial por el crecimiento. La verdad es que me alegra mucho conocer todos los planes de desarrollo que tiene el pueblo, que tiene el puerto, todos esos planes. La verdad es que no cerrarnos al desarrollo de ninguna industria, de ninguna actividad económica es importante. Has citado todo un catálogo de industrias nuevas que pueden
pueden aterrizar, también consolidar las que tenemos. Yo creo que no hay que olvidar nunca qué es lo que ha enriquecido durante el último siglo a Castellón, y es algo que hay que seguir potenciando. Hay que abrirse a las nuevas actividades económicas, como puedan ser la inteligencia artificial, los semiconductores, todo tipo de energías que podamos arrastrar, pero lo importante, lo que veo aquí, es la ambición que tiene, la ambición compartida del puerto con el sector empresarial. El sector empresarial de Castellón, que siempre ha sido muy vibrante y lo ha demostrado durante muchos años, bueno, tan vibrante como que hizo el sector empresarial y el propio puerto, que en el año 66 fuera el principal puerto de la Comunidad Valenciana. Eso es algo que alguna vez igual intentaríamos recuperar, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa ambición es la que nos ha hecho llegar hasta aquí, nos ha hecho llegar a Castellón a ser una de las principales regiones, si no la principal en renta per cápita, una de las principales regiones también con la tasa de paro más baja, cosa que ahora no ocurre, pero lo hemos alcanzado. Si hemos alcanzado esas cotas, yo creo que tenemos que ser ambiciosos y continuar, y tener esas infraestructuras como es el puerto. Estamos hablando en este momento del puerto, pero también podríamos hablar del aeropuerto y el recorrido que ha tenido en estos últimos años el aeropuerto. Otra infraestructura fundamental para el desarrollo económico. Esa ambición compartida creo que es muy positiva. Muy bien. Muchas gracias y coincidimos. Pues seamos ambiciosos, sí. Bueno, hablabas de los dos sectores emergentes, el energético y el tecnológico, y van muy en la línea, ¿no?, que se pueda aportar más, ¿no? La sostenibilidad, o tener una sociedad y una economía sostenible, es un reto irrenunciable, y dentro de la vertiente sostenible, la medioambiental, en él la energía cobra un papel extraordinario. Sabemos que hemos mencionado las necesidades que sectores como el cerámico tienen de disponer de una energía limpia, porque le está penalizando no tenerla. Y yo creo que todos esos proyectos que ya hemos mencionado, utilizando distintas energías, el biometano, el hidrógeno, la fotovoltaica, la eólica terrestre, o los proyectos de eólica marítima, y además que el puerto además se posicione en ser también el centro logístico de este tipo de industrias, van en esa dirección necesaria, y que van en algo que estaba apuntando a Manuel, ¿no?, que quizá podamos caminar hacia generarnos como un clúster energético de energía limpia importante. Y en cuanto al digital, es la otra gran, o la tecnológica. Bueno, ya tenemos, como decíamos, algunas empresas relevantes, tenemos un buen caldo para poder germinar este tipo de industrias en el territorio, con universidad, con centros formativos, con entidades como el CEI, como Spitec, como la propia Cámara, que pueden ayudar a que esas tecnológicas entren, y proyectos ambiciosos como el del Hub tecnológico en el puerto nos ayudan, ¿no? Pero es esencial que esa digitalización penetre dentro de todos los procesos, porque al final es una de las maneras de competir. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestras intervenciones y por hemos aprendido un poquito más de lo que representa el puerto en el contexto económico general y particular de la provincia de Castellón. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos con la jornada. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Mientras les van quitando el micrófono, Rubén, estoy convencida que uno de los principales objetivos tuyos es conseguir que este sea el principal puerto de la Comunidad Valenciana en tu presidencia. Bueno, ¿qué les puedo contar de Daniel Lacalle? Es doctor en Economía y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, reconocido analista financiero internacional, máster en Investigación Económica por la Universidad Católica de Valencia, posgrado en el Programa de Desarrollo Directivo del IES de la Universidad de Navarra. Es autor de ensayos, auténticos bestsellers traducidos al inglés, chino, portugués,
que han vendido más de 200.000 copias en su conjunto. Sus artículos y entrevistas se pueden encontrar en países de todo el mundo, desde China a Turquía y también en Sudamérica. Daniel Lacalle ha dado clases invitado en la London School of Economics, Escuela AFI y en el Máster Menfi de la UNED. Actualmente imparte clases de la IE Business School y del Instituto de Estudios Bursátiles. Su currículum es extenso, pero prefiero que suba él y escucharle. Tiene la palabra Daniel Lacalle. Bueno, muy amable. Muchas gracias por esa introducción. Estoy a punto de contratarme a mí mismo. Y muchas gracias por la paciencia. He estado recorriendo aquí las calles de Castellón. Un turismo no deseado en cualquier caso porque no encontraba el lugar, pero muchísimas gracias por vuestra paciencia. Gracias a los patrocinadores, gracias, presidente, y muchas gracias por vuestra atención. Vamos a ver, cuando hablamos de la economía global, muchas de las cosas de las que escuchamos y mucho de lo que leemos viene añadido por la palabra incertidumbre, ¿no? ¿Qué incertidumbre hay? Hay mucha incertidumbre, lo escucharéis todos los días. Sin embargo, la inmensa mayoría de las cosas que llamamos incertidumbre son cosas que sabemos que van a pasar y que no queremos que pasen. Eso no es incertidumbre, eso es irresponsabilidad. Bien, pues vamos a hablar de cosas que son certidumbres, ¿de acuerdo? Bien, número 1, nos van a crujir impuestos. Es un dato, ¿vale? Entonces, no podemos pensar que hay una enorme incertidumbre ante una evidencia como es que el año 2024 fue un año en el que hubo 70 países en periodo electoral. ¿Qué son 70 países en periodo electoral? 70 gobiernos gastando como marineros borrachos. Por lo tanto, sabemos que toda esa cantidad de deuda que ha aumentado todavía más en el año 2024 va a aumentar en el año 2025 y que vamos a tener todavía mayor presión fiscal, particularmente cuando tenemos países que supuestamente deberían estar liderando en consolidación fiscal, como es el caso de Francia, con déficits de un 6% del Producto Interior Bruto, y un país que lleva 4 décadas en estancamiento y que no ha tenido un presupuesto equilibrado desde 1978. Bien, por lo tanto, eso no es una incertidumbre. Certidumbres que tenemos también. Una vez que sabemos que los gobiernos gastan mucho más, eso es muchísima mayor cantidad de dinero en el sistema, eso significa aumentar mucho más la masa monetaria, eso significa inflación persistente. La inflación no la causa la guerra, ni la ruptura de las cadenas de suministro, ni la reunión de ABA, ni nada. La inflación solamente se puede generar por el aumento de la cantidad de dinero en el sistema por encima de la demanda del sector privado. Una guerra puede hacer que suban los precios unitarios durante un periodo, pero no hace que suban los precios, consolidan su subida y sigan subiendo, que es lo que medimos como inflación. Si yo engordo 10 kilos un año, engordo 4 kilos el siguiente y engordo 3 kilos el siguiente, no he adelgazado. Eso es lo que estamos viviendo, inflación persistente. Pues bien, desde el año 2020, cuando el Banco Central Europeo aumentó la masa monetaria en un 27% y los gobiernos aumentaron el gasto público en más de un 30%, desde entonces, oh sorpresa, tenemos una inflación acumulada del 24%. No es ninguna casualidad. Por lo tanto, más cantidad de dinero, más gasto público, más inflación. Eso lo tenemos que tener en cuenta. También tenemos una certidumbre, que es que todas las tendencias globales que hemos visto en los últimos años no solamente se mantienen, sino que se aceleran. No hay ningún peligro para la globalización.
estaréis escuchando por ahí, bla, 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 de peligro para la globalización. No hay ningún peligro para la globalización. Hay peligro para el globalismo, que es otra cosa. El globalismo es la idea que en realidad jamás existió de que se van a juntar todos los países en organismos supranacionales y va a hacer todo el mundo lo mismo a la vez y con la misma intensidad, como en el corro de Nabucco. No. Bien. Eso, primero, nunca existió y segundo, ha desaparecido ya como concepto. Pero la globalización no solamente aumenta, sino que está generando muchísimo más crecimiento, muchísimo más productividad y muchísima mayor mejora de la situación para todos. Y el ejemplo lo tenéis aquí, lo tenéis aquí. Un puerto es la evidencia empírica de que el comercio global no se está resintiendo ni muchísimo menos, sino que está aumentando y que está fortaleciéndose y que cada día las empresas son mucho más sostenibles a la hora de llevar a cabo sus procesos y de llevar productos, bienes y servicios hacia los ciudadanos. Atención, porque hemos vivido la única pandemia de la historia en la que no ha habido problemas de suministro. La gente habla de la ruptura de las cadenas de suministro. Con todos mis respetos, nadie sabe lo que es realmente una ruptura de las cadenas de suministro, que significa no hay. No es un poco más caro, sino no hay. ¿Bien? Por lo tanto, lo que tenemos por delante es una oportunidad fantástica. Fantástica. Y nos encontramos en un periodo en el que la narrativa se está moviendo por delante de la realidad. Así que vamos a hablar de la realidad. Primero, la tecnología, la inteligencia artificial no son el futuro, son el pasado. Todas las oportunidades que tengo de dar charlas en España, no paro de decirlo. Tenéis que empezar a adoptar las inteligencias artificiales, porque son miles, todos los días en vuestros procesos. Mientras tanto, en Corea del Sur, en Singapur, en tantos países de nuestro entorno, ya están, eso que nosotros llamamos digitalización, que no es nada, en realidad, ya están muy por delante de todos nosotros. Las inteligencias artificiales tienen la enorme ventaja de que son muchas, miles, privadas y no controladas por estados. Esa es una de las grandes ventajas. Por lo tanto, las inteligencias artificiales no solamente no destruyen empleo, sino que crean mucho más. Los países más robotizados del mundo, Corea del Sur, tienen mucho menos paro que un país muy poco robotizado como España o como Francia y, sin embargo, además, muchísimo menos paro en lo que nosotros llamamos sectores de baja cualificación. Por lo tanto, no le temáis a las inteligencias artificiales. Todos los días os debéis levantar y, en vez de encender vuestro ordenador y abrir el Excel, abrid Perplexity, Grok, DaVinci, el que queráis, todos. De hecho, deberíais utilizar varios. Muy importante, ¿de acuerdo? Además, la inteligencia artificial tiene una gran ventaja, que es que todas las revoluciones tecnológicas del pasado han venido de la mano de una necesidad de conocimiento empírico, de conocimiento formal, reglado. Cuando salió la revolución del Excel, ¿qué hacíamos? Hacíamos un curso de Excel y lo poníamos en el currículum, curso de Excel avanzado. Y ya, pensabas que te iban a pagar 10.000 euros más por eso, ¿no? Bien, pues las inteligencias artificiales tienen la maravilla absoluta de que la gente con menos cualificación sabe muchísimo mejor cómo utilizarlas. Veréis, las inteligencias artificiales crean 3 tipos de personas. Número 1, vamos a morir todos. Los que dicen, han visto Terminator 1, 2, 3 y 4 y dicen, esto nos va a matar a todos los seres humanos. Bueno, gracias a Dios, Terminator ha hecho mucho mal para la industria del cine, pero no es cierto. Número 2, yo ya la he utilizado, pero no funciona. Esto es un crack. Estos son los que no tienen ni idea de hacer preguntas. Yo entré una vez en ChatGPT, le pregunté cómo se llegaba al puerto de Castellón y no me lo dijo. Bueno, eso es porque no sabes hacer preguntas. Número 3, los que las adoptan. El mundo que viene, Asia,
está adoptando las inteligencias artificiales todos los días, desde el pequeño comercio hasta el día a día de las familias. Tecnología. No os preocupéis por la tecnología. Energía, ¿de acuerdo? Hay un montón de preocupación ante el hecho de que Estados Unidos vaya a cambiar de política energética, etcétera, etcétera. No os equivoquéis con la narrativa. Estados Unidos va a continuar siendo el líder en renovables, el líder en energía, el líder en petróleo, el líder en gas, el líder en minería y el líder en nuclear. No lo olvidéis. Lo sabe muy bien uno de nuestros patrocinadores, Iberdrola, que no solamente ha crecido mucho más, sino que lo ha hecho de manera mucho más rentable en el periodo de la primera administración de Donald Trump, ¿vale? Número 3. No se puede tener competitividad destruyendo las opciones en energía. No se puede ser competitivo eliminando fuentes de energía por decisión ideológica. Cerrar las centrales nucleares es una salvajada. No lo entiende nadie en China. Yo estuve en China a finales de año y nadie puede entender cómo la Unión Europea se está disparando en el pie. Bien. Número 4, los aranceles, que ya os veo venir. Todo el día, los aranceles van a hacer esto, los aranceles van a hacer lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver. Estados Unidos no puede ser la única economía del mundo que tiene todas las ventanas y todas las puertas abiertas, mientras nosotros nos dedicamos a poner aranceles. Os voy a explicar lo que es un arancel. La Agenda 2030 es un arancel. La ley de reconstrucción de la naturaleza es un arancel. El impuesto al CO2 es un arancel. El impuesto mínimo a las multinacionales es un arancel. Por lo tanto, los aranceles se acaban ayer, en el momento en el que la Unión Europea levante sus barreras al comercio de Estados Unidos. En este viaje que me he hecho por las calles de Castellón, ¿cuántos coches norteamericanos he visto? 0. En este viaje que me he hecho por las calles de Castellón, aunque no he entrado en ninguna de las tiendas, sé que no hay huevos norteamericanos y sé que no hay carne norteamericana. Bien, esos son aranceles. Si queréis que se acaben los aranceles, levantamos nuestras barreras, estamos mucho mejor nosotros y ellos y se acaba el problema. Así de sencillo y así de fácil. Los aranceles son el único arma que tiene Estados Unidos, que tiene la administración Trump, para defenderse y equilibrar el tablero. Equilibrar el tablero. Le dices a México, tiene usted que controlar la frontera. Te dice México, no se puede controlar la frontera, no se puede hacer nada más, no se puede hacer nada más. Te pongo un 25% de aranceles y aparecen 10.000 nuevos soldados para controlar la frontera. Negociar, ¿de acuerdo? Lo que hacéis todos los días en vuestro negocio. Cuando penséis en qué es lo que hace o las supuestas incertidumbres de la administración Trump, pensad en qué hacéis vosotros todos los días con vuestros proveedores y con vuestros suministradores y se os acabó la incertidumbre. Lo que hacéis todos. Bien, no os preocupéis, por lo tanto, por los aranceles. Preocuparos por el mayor arancel que tenemos en la Unión Europea, que se llama la Comisión Europea. Que se llama la Comisión Europea, que gracias a sus maravillosas políticas tenemos 1.700 empresas industriales menos este año que el año pasado en España. Bueno, pues vamos a levantar nuestras barreras y ganaremos todos. No os preocupéis por la política de Estados Unidos. La mejor política siempre es defender a las empresas. Y de todos los que estáis aquí, todos habéis salido ganando con la primera administración Trump y vais a salir ganando con la segunda administración Trump, igual que lo hicisteis con la de Biden. No os preocupéis. Lo más importante, por lo tanto, es darnos cuenta del enorme potencial que tenemos. El comercio global va a continuar creciendo. Este año, India, que es uno de los países que más aranceles tiene a la economía y nadie ha hablado nunca de la amenaza de los aranceles de India, va a crecer un 7%. Este año, China,
que es uno de los países que más aranceles tiene para el comercio, y nadie lo pone todos los días en los medios de comunicación, va a crecer un 5%. Este año Brasil va a estar en estancamiento y es otro de los países que más barreras comerciales y más aranceles pone al comercio. Fijaos qué sorpresa. Estamos todo el día hablando de Estados Unidos mientras la narrativa nos dice que no hay ningún problema con India, Rusia, Brasil, Indonesia, China, Sudáfrica, que son uno por uno los que más aranceles ponen al comercio mundial. Equilibrar la balanza. Lo único que está pasando con la administración Trump, con Elon Musk, que ya ha ahorrado 80.000 millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses, ojalá venga un Elon Musk por aquí, es equilibrar la balanza. Por lo tanto, nos enfrentamos a un año en el que hay muy pocas incertidumbres. La tensión geopolítica ha dejado de tener el impacto económico que pensábamos que iba a tener. De hecho, nunca lo tuvo. Hablabais antes maravillosamente sobre la subida de los precios por la guerra de Ucrania. Jerome Powell 1, Putin 0. Subieron los precios de la energía y solamente hizo falta una subida de tipos de 50 puntos básicos para que todas las materias primas bajasen al precio al que estaban antes de la guerra de Ucrania. Yo he ido a 5 reuniones de la OPEP. En las reuniones de la OPEP se enfadan muchísimo porque hablamos del petróleo en términos nominales y no hablamos en términos reales. Claro, el petróleo, mis queridos amigos, está a niveles de 1978 ajustado por inflación. No estamos en una época de inflación de precios por las materias primas. Las materias primas son una consecuencia, no una causa de la inflación. Estamos en un periodo de inflación ¿de qué? De inflación monetaria. Muchísima mayor cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Es decir, no es que suban los precios, es que baja el poder adquisitivo de la moneda. En ese entorno, la Unión Europea tiene 3 importantísimas oportunidades que también pueden ser 3 problemas. De momento, los problemas nos los creamos nosotros solos. Número 1, no tenemos liderazgo tecnológico. De hecho, no nos hemos presentado a la batalla tecnológica. Las empresas tecnológicas europeas no son empresas de tecnología, son empresas de distribución de tecnología, que es otra cosa. Número 2, no tenemos liderazgo energético. ¿De acuerdo? O sea, no podemos hablar de competitividad y prohibir la minería de cobre. No tiene ningún sentido prohibir la minería de cobre, prohibir la minería de litio, prohibir la minería de tierras raras y presentarte como la Dalí de la energía verde. Porque ¿con qué te crees que se construyen los rotores eólicos, los paneles solares y los coches eléctricos? Un coche eléctrico necesita 8 veces más cobre que un coche de combustión fósil. Tendremos que minar cobre. Tendremos que dejar de tener una política energética orientada a mirar al mundo como si fuera una diapositiva de PowerPoint. Tendremos que pensar en las redes, tendremos que pensar en distribución, tendremos que pensar en competitividad y en minería. Porque si no, en energía, la Unión Europea, de hecho ya lo ha hecho, está pasando de depender de Rusia a depender de Estados Unidos, de Rusia y de China. Eso no se consigue fácilmente. Porque dependemos de Estados Unidos en GNL, de Rusia en gas natural y de China en tierras raras. Eso no es fácil de conseguir. Por lo tanto, tenemos un problema en energía, tenemos un problema en tecnología y tenemos un gravísimo problema de competitividad. Y no se puede lanzar por parte de la Unión Europea un programa que se llama la brújula de la competitividad. No sé si lo habéis leído, no lo leáis. Pues lo leo, os lo digo yo. 21 páginas de nada. Una cosa que se llama brújula de la competitividad, en la que no se habla de impuestos, no se habla de la enorme carga burocrática que tienen las empresas y no se habla de los enormes costes hundidos que sufren las empresas. No es una brújula de la competitividad, es una brújula como la que me ha traído alrededor de Castelló, que me ha traído media hora tarde. Por lo tanto, vamos a ponernos las pilas. Y aquí, en el cohete, a ver si no nos venimos arriba. Que cada vez que nos venimos arriba nos pasa lo mismo. En España tenemos un montón de oportunidades.
pero estamos perdiendo un montón de oportunidades. El Producto Interior Bruto de España, entre 2019 y 2024, si quitas la acumulación de deuda pública y quitas la entrada de fondos europeos, no ha crecido ni un solo euro. Y eso, lo has dicho tú antes, con un, además, elemento extremadamente preocupante, el 17% de aumento de gasto público y una caída del 1% de la inversión privada. Por lo tanto, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que ponernos las pilas porque acudir al enemigo exterior, echarle la culpa de todo a Trump, esto desde que yo soy chico me revienta. Cuando le echábamos la culpa a Reagan de los problemas, cuando le echábamos la culpa a Bush de los problemas. Siempre es un presidente republicano, qué rollo, ¿eh? Nah, ¿sabes? No, ni los presidentes republicanos son nuestro problema, ni los presidentes demócratas son nuestra bendición. Olvidémonos del enemigo exterior y preocupémonos de nuestras oportunidades. Oportunidades que tenemos. Esta, la número 1. Donde estamos nosotros, tendríamos que estar creciendo a un 5%. Donde estamos nosotros tendríamos que estar creciendo un 5%, porque el comercio global va a crecer este año un 7,5%. Tenemos una oportunidad maravillosa por nuestro posicionamiento estratégico, por nuestro posicionamiento geográfico, porque tenemos todo lo que necesita el mundo y porque lo podemos, además, orientar hacia el resto de las economías. Aprovechémoslo, pero no consideremos el gasto en tecnología como un gasto, sino como una inversión. Busquemos las oportunidades y, sobre todo, todos los que estáis aquí, que defendéis la creación de valor, la mejora de los procesos, la sostenibilidad de verdad, porque no hay nada más insostenible que las pérdidas. No existe el concepto de sostenibilidad perdiendo dinero. Por lo tanto, lo que tenemos que ser absolutamente claros es que tenemos una maravillosa oportunidad. No va a haber ningún tipo de problema para las energías renovables. No va a haber ningún tipo de problema para las empresas que inviertan, que creen empleo y que se fortalezcan. Absolutamente ninguno. Lo que tenemos que hacer es exigir dentro que todas esas oportunidades que tenemos en un país como Francia, no sé si lo sabéis, que Francia es el país que tiene más empresas de 49 empleados. ¿Sabéis por qué? Porque en el momento en el que contratas al número 50, tienes que contratar a 2 paniaguados, porque te lo exige la legislación. ¿De acuerdo? No sé si sabéis que España es un país no de pymes, sino de microempresas. Microempresas. ¿Qué es una microempresa? Una persona con un teléfono y un maletín si tiene un poco de suerte. Entonces tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos que hacer es defender el crecimiento empresarial, defender la lógica económica y acabar con la gigantesca cantidad de aranceles que nos estamos imponiendo a nosotros mismos y a nuestras industrias. Lo estábamos hablando ahora. No puede ser que este puerto, por estar aquí, tenga unos costes superiores que el que tiene Marruecos, basado en una cosa que no es nada más que un impuesto, que no está haciendo absolutamente nada, ¿de acuerdo? La mejor manera de conseguir la sostenibilidad es dejar que la competencia, la tecnología y la innovación avancen. Nunca jamás se ha conseguido la sostenibilidad desde la planificación central, jamás. Por lo tanto, tenemos grandísimas oportunidades, aprovechémoslas. Este año no va a haber una crisis, pero tampoco podemos caer en el error de pensar que todo va como una maravilla. Vamos a ser conscientes y lo mejor que ha ocurrido en este país, tú me avisas cómo vamos de tiempo, que si no se abre la trampilla, ¿sabes? La acojona esto, estar aquí, se abre la trampilla y caigo, ¿no? Bueno, me lo dices tranquilamente. Es absolutamente esencial que las empresas, el puerto, todos vosotros, empecéis a exigir y empecéis a votar con el balance. Porque o votáis con el balance o os votan con B en el balance. Las empresas españolas no tienen ningún problema para competir. Este puerto no tiene ningún problema para competir y para conseguir todos esos objetivos que habéis comentado maravillosamente. Ninguno.
pero ninguno va a venir de la planificación central y ninguno va a venir esperando que cambien esas certidumbres que saben que van a pasar. Ninguno. O lo exigimos o nos comen. O nos comen. En China saben que ideologizar la energía es un lujo que solamente se pueden permitir los que se creen ricos, pero no lo son, nosotros. En Estados Unidos también. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, me dijo a mí, la mejor política energética que ha tenido Estados Unidos ha sido no tener política energética. Si llega a tener política energética, hoy Estados Unidos no sería líder en renovables, líder en nuclear, líder en hidráulica y líder y produce más petróleo y gas que Arabia Saudí y Rusia. Esto es importante, esto es importante. No existe la competitividad sin energía barata. No existe la competitividad sin energía abundante. España no puede ser un país en el que las industrias se les interrumpa el suministro porque no hay suficiente potencia. No puede ser un país en el que decidamos políticamente encarecer la energía cuando no tenemos ninguna necesidad. Y hay que dejar que la tecnología avance. Si nosotros no hubiésemos dejado que la tecnología avanzase, hoy los paneles solares no serían un 80% más baratos que hace 10 años. Si no hubiésemos dejado que la tecnología avanzase, hoy la eólica marina, la eólica no sería un 30, un 40% más competitiva que otras energías competidoras. Lo que tenemos que dejar es que todo el mundo funcione. Y tenemos las empresas, tenemos el talento, tenemos el capital humano, tenemos los emprendedores y tenemos la capacidad de invertir. Pero no estemos, por favor, disparándonos en el pie, que tenemos una oportunidad de oro. Ahora, yo viajo constantemente, yo he estado en Estados Unidos hace muy poco, participé en las elecciones, he estado en China y todo eso. Si nosotros nos pegamos un tiro en el pie, nadie nos va a decir... Oye, pues tú mismo, cada uno que haga lo que quiera. Pero no caigamos en el error de pensar que el mundo se tiene que mover a los errores que nosotros cometemos. Los chinos no van a hacer eso y los norteamericanos tampoco. Me da exactamente igual la administración, por otro lado. Me da exactamente igual la administración. Por lo tanto, aprovechar. La administración Trump no es una amenaza para Europa. La administración Trump es una oportunidad para que Europa se despierte. Para que Europa se despierte de esta pesadilla burocrática en la que nos hemos convertido, en la que vamos diciéndole a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y no lo hacemos nosotros. En un país como España, que no tiene empresas de inteligencia artificial punteras ni no punteras, y tiene un observatorio de la inteligencia artificial, que es que te entra la risa. Por lo tanto, vamos a ponernos en marcha. Vamos a ponernos en marcha porque, vuelvo a repetir, no es cierto que se haya acabado la globalización. No es cierto que haya un problema de comercio global, al contrario. Lo que se está es equilibrando la balanza. Y equilibrando la balanza salimos todos ganando. Los canadienses salen ganando de la amenaza de los aranceles, gracias a ello se está frenando el tráfico de drogas, los mexicanos salen ganando, los europeos salimos ganando. Si queremos que se acaben los aranceles, quitémoslos los nuestros. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante todo lo que has contado. Me quedo con las empresas más reivindicativas. Eso es. Bueno, pues no podemos hablar de Puerto, de los desafíos energéticos que tenemos por delante, sin conocer de primera mano lo que nos puede contar Iberdrola. Su director de hidrógeno verde de Iberdrola España, Iván Molina, nos hablará ahora del papel que tendrá el hidrógeno verde como palanca de impulso en la economía. Iván Molina, bienvenido. Gracias.
Perfecto. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias al Periódico Mediterráneo y a la Fundación Port Castelló por invitarnos a esta jornada. La verdad es que es un placer poder hablar después de Daniel Lacalle porque ha sentado muchas ideas que yo creo que iréis viendo en mi presentación. La idea de mi presentación es contaros cuál es la estrategia de Iberdrola en cuanto al hidrógeno verde se refiere. Si ponéis... Bueno, para empezar, me vais a permitir que dé unas pinceladas de lo que es Iberdrola hoy, que me servirá de base para que entendáis el por qué estamos impulsando el hidrógeno verde en nuestra casa. En Iberdrola contamos con más de 160.000 millones de activos, con 100 millones de clientes y con más de 44.000, somos más de 44.000 empleados, cerca de 10.000 en España y 1.500 en la comunidad valenciana. Y tenemos una capacidad instalada de producción de 56.000 megas, de los cuales el 80%, 44.000 megas, son renovables. Este es un dato importantísimo para poder impulsar el hidrógeno verde, como ahora os comentaré. Somos la principal eléctrica europea y una de las 3 mayores del mundo. Y tenemos presencia en todo el mundo, en Estados Unidos, de los cuales estamos muy orgullosos y estamos convencidos que vamos a seguir creciendo, como ha comentado Daniel, en México, en Brasil, en Reino Unido, en Europa y en Australia. Somos líderes en redes, tenemos más de 1,3 millones de kilómetros de líneas eléctricas, 270.000 kilómetros en España, 70.000 en la Comunidad Valenciana. Y aprovecho un comentario de Daniel para reivindicar la importancia de las redes. A mí siempre me gusta decir que en el sistema eléctrico las redes son la columna vertebral. Es imposible que sigamos electrificando y descarbonizando la economía si no seguimos creciendo en redes. Y hoy las inversiones en redes están topadas por un porcentaje del PIB, con lo cual tenemos que romper ese techo si de verdad nos creemos el reto de la descarbonización de nuestra economía. Por supuesto, en Iberdrola somos líderes en renovables y tenemos esas renovables distribuidas geográficamente por todos los países en los que tenemos presencia, pero además distribuidas por tecnología. Contamos con eólica marina, con eólica terrestre, con fotovoltaica, con hidráulica y también estamos empezando a hacer proyectos de baterías. Y, por supuesto, contamos también con importantes instalaciones de almacenamiento hidráulico que permiten almacenar la energía en esos momentos de poca demanda y en momentos de pico suministrarla. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana contamos la instalación de Cortes La Muela, que es capaz de almacenar 24 gigavatios hora, el consumo de 400.000 familias durante un año. Y esto me da pie, toda esta información, para explicaros cómo estamos planteando el hidrógeno verde en Iberdrola. Nosotros ya apostamos por la transición energética hace más de 20 años, descarbonizando el sector eléctrico, como os he dicho, apostando por las renovables, apostando por las redes y apostando por el almacenamiento energético. Pero está muy bien descarbonizar el sistema eléctrico, pero no es suficiente. De hecho, las emisiones que supone la descarbonización del sistema eléctrico es del orden, no llega a un 25%. Con lo cual, si queremos descarbonizar la economía, tenemos que descarbonizar otros sectores. En una primera etapa, electrificándolos, podemos electrificar vivienda sustituyendo calderas de gas por bombas de calor. Podemos electrificar industria instalando bombas de calor, almacenamiento térmico. Y podemos descarbonizar el transporte apostando por el vehículo eléctrico, tanto ligero como pesado. Y sí que es verdad que hay algunos nichos que no somos capaces de descarbonizarlos electrificándolos. Y ahí es donde en Iberdrola hemos decidido apostar por el hidrógeno verde.
para aquellos sectores de difícil electrificación, ¿no? Difíciles de abatir, que llamamos. Nosotros, como veis en la diapositiva, pensamos que del orden del 80% del consumo final es electrificable y del orden de un 20% no. Ahí es donde en Iberdrola pensamos que está el nicho del hidrógeno verde. En corto plazo estamos realizando proyectos, como ahora os contaré, para sustituir aquellas industrias que están consumiendo hoy hidrógeno gris por hidrógeno renovable, por hidrógeno verde, y a medio o largo plazo, vamos a apostar también por los derivados como son el amoníaco y el metanol, el transporte pesado y los procesos de alto calor intensivo. De esta manera, en Iberdrola ya tenemos 3 plantas reales produciendo. Una de ellas en Puertollano, en la mayor, de 20 megavatios, otra en Barcelona, de 2,5 megavatios, y estamos poniendo en marcha la tercera, de 1,25 megas, en Benicarló. Y, por supuesto, esto no lo podemos hacer solos. Estamos aliándonos con socios que tienen la misma filosofía de nosotros en cuanto a la descarbonización de la economía, como es el caso de BP, con el proyecto que ahora en un momentín os contaré. Como os decía, en Iberdrola el hidrógeno verde no son PowerPoints, es una realidad y, de hecho, llevamos operando 2 plantas desde el 2022. Una en Puertollano, de 20 megas, y otra en Barcelona, de 2,5 megas. Si nos centramos en el proyecto de Barcelona, se trata de un proyecto de movilidad pesada para los autobuses de TMB. Fue una licitación que lanzó en el 2020 TMB y que ganamos en Iberdrola. Fue una instalación que pusimos en marcha en el 2022 y que hoy está construida la primera fase de 2,5 megas y que es capaz de suministrar hasta 30 autobuses. Y ya estamos realizando la ampliación para poder suministrar a más autobuses. Pero no solo suministra a autobuses de la TMB, sino que está preparada para suministrar a terceros, como es el caso de nuestro cliente CAF, que está haciendo pruebas con locomotoras y está probando vías, distintos trayectos, tanto en Zaragoza como en Galicia y como en Madrid. Y de momento está siendo todo un éxito. ¿Y cuál ha sido nuestra experiencia en estos casi 3 años de andadura con este proyecto? Pues que, por supuesto, es una tecnología todavía inmadura, que tiene que ir desarrollándose, y eso hace que nos enfrentemos a muchísimos retos, que es fundamental tener un backup detrás para poder suministrar cuando estás en periodos de mantenimiento o tienes algún problema en la planta, que el 90% de los costes variables es energía, con lo cual es fundamental hacer una gestión inteligente de la energía y contar con todas esas renovables que os estaba diciendo para poder garantizar que la energía que suministramos a la planta es energía verde. Y, por supuesto, intentar diseñar la planta para, en el futuro, poderla ampliar a medida que la demanda va creciendo, como es el caso. Y este ha sido el caso de nuestro cliente TMB, que ha apostado por descarbonizar su flota, y una de las soluciones que ha adoptado es comprar, o ha comprado ya en el 2024, 38 autobuses más, con lo cual la flota actual ya es de 46, y eso nos ha obligado, como os decía, a ampliar tanto dispensación como almacenamiento y compresión para poder suministrar esta nueva demanda. La planta mayor que tenemos, que también arrancó en el 2022, es la planta de Puertollano. En este caso, es uno de los ejemplos que os comentaba. Se trata de sustituir hidrógeno gris por hidrógeno verde para nuestro cliente Fertiberia en su planta de Puertollano, para que con ese hidrógeno verde él produzca amoníaco verde y pueda producir fertilizantes verdes. Esta planta cuenta con una planta adosada
de autoconsumo fotovoltaica de 100 megavatios y un sistema de baterías de 5 megas que son capaces de almacenar hasta 20 megavatios hora de energía. Es la primera fase de un proyecto IPCEI, proyectos importantes de la Comunidad Europea, de 4 fases que podrían llegar hasta cerca de 800 megavatios, concretamente 780 megas. Una segunda planta de 200 en Puertollano, una primera planta en Palos y una segunda planta de 360 en Palos también. Y bueno, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en estos años de andadura con esta planta? Bueno, pues que es fundamental tenerla conectada, si es posible, a una instalación de autoconsumo, porque eso hace que la energía suministrada por esa planta no pagues cargos y peajes, con lo cual puedes optimizar el precio de la energía y así conseguir un mejor precio del hidrógeno verde. Pero a la vez es fundamental que esté conectada a la red. ¿Para qué? Para, lógicamente, los excedentes de esa planta, si no estás produciendo hidrógeno, volcarlos a la red y cuando no tengas fotovoltaica en este caso, pues por las noches poder suministrar a esa energía verde y que nuestro cliente sea capaz de disponer de ese hidrógeno verde. Por supuesto, como os decía, es una tecnología todavía por madurar, con lo cual el que los equipos de operación y mantenimiento, los equipos de ingeniería y los propios tecnólogos de los equipos estén trabajando codo con codo para poder ir desarrollando los problemas, solventando los problemas que van apareciendo a medida que vas operando las plantas, que por supuesto no son pocos. Y también me congratula deciros que estas 2 plantas y la tercera que ahora os contaré están comandadas desde un centro de operaciones y control de plantas industriales que tenemos en el ciclo combinado de Castellón para que estén conectadas 24 horas y 365 días al año. Aquí veis un esquema de la planta donde veis que está conectada a la estación de autoconsumo, a la batería, a la red y que además dispone de 11 depósitos que son capaces de almacenar 7.000 kilos de hidrógeno verde para poder suministrar de una manera estable el hidrógeno a nuestro cliente Fertiberia. Esto es una imagen de la planta fotovoltaica que tenemos a escasos kilómetros de la instalación. Y esto es un esquema de la planta donde podéis ver el electrolizador, los tanques de almacenamiento, el edificio eléctrico y los compresores y todos los edificios que componen la planta. Y estos son fotos reales. Las 2 que tenéis a la izquierda son el corazón de la planta, que es el electrolizador. La tercera imagen que tenéis son los depósitos y la imagen de la derecha son los rectificadores de la planta. El tercer proyecto que tenemos en marcha y que acabamos de construir a final del 2024 es un proyecto también para sustitución de hidrógeno gris por hidrógeno verde aquí en Castellón, en Benicarló, con un electrolizador de 1,25 megas para suministrar hasta 100 toneladas a nuestro cliente IFF que consume el hidrógeno, en este caso va a ser verde, consume el hidrógeno para su proceso de producción de flavors, no me sale en castellano, aromas, perdón, de aromas. Y como os digo, estamos ahora mismo en proceso de puesta en marcha y realizando las pruebas de fiabilidad, porque, como os digo, acabamos la construcción en diciembre del año pasado y nuestra idea es que este mes esté ya produciendo de manera comercial. Y luego, como no podía ser de otra manera, yo creo que nuestro proyecto estrella hoy es el proyecto, no veo a mis compañeros de BP, ahí los veo. Pues bueno, nuestro proyecto estrella, la joint venture que firmamos el año pasado con BP, porque tienen una filosofía como nosotros para apostar por la descarbonización y va a ser la mayor planta. La idea es que se trata de una planta de 25 megas que esté en marcha el año que viene para producir hasta 2.800 toneladas año
y que, bueno, pues será todo un reto, como han sido las anteriores, el ponerla en marcha, y estoy convencido de que, además, el reto no quedará aquí y seguiremos creciendo en plantas mayores. Al final, nuestra filosofía y nuestra estrategia con el hidrógeno verde no es otra que poner a disposición de nuestros clientes o partners toda la capacidad de renovables que dispone Iberdrola para poder descarbonizar la industria y el transporte pesado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Y vamos a seguir ya, prácticamente con el último momento de esta jornada. Para cerrar, el director del periódico, Ángel, por favor, reclamo tu presencia porque va a mantener un coloquio con el presidente de Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez. Por favor. Perfecto. Pues muchas gracias, Rubén, por acompañarme en este coloquio que quiero mantener contigo, fundamentalmente para que nos explique aquello que consideramos esencial para entender el momento que vive el puerto. Hazme una descripción general. Manuel ya no ha hecho una descripción, pero bueno, en particular, pues quería saber tus impresiones. Porque últimamente nos robáis mucho espacio a los medios, porque continuamente tenéis muchísima actividad, abrís nuevos mercados, el tema de Argelia que se ha tocado, los proyectos. O sea. El darnos más espacio es también gracias a vosotros y sobre todo al Departamento de Comunicación, ¿no? que va generando las noticias, ¿no? Bueno, Manuel ha seleccionado temas ciertamente relevantes a la hora de dar su opinión. El momento del puerto es un momento de recuperación. Es cierto que 2023 y cuando yo llegué en agosto de 2023, era un momento malo para el puerto, con unas caídas constantes. Y bueno, pues hicimos virtud un poco de una situación mala, ¿no? Y la virtud de una situación mala, y Daniel antes dejaba caer alguna situación así, pues reside en tener la capacidad de hacer una reflexión y plantear una estrategia, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues arrastramos ya el 2024, hemos cerrado 2024 con un crecimiento 4 veces superior a la media del sistema portuario español. Hemos crecido un 11%, el 2,7% creo que ha sido el sistema, nosotros hemos crecido un 11%. Además, lo hemos hecho de una forma homogénea, es decir, no hemos crecido en un solo de los sectores, sino hemos crecido en todo. Hemos crecido en granel sólido, en granel líquido, en mercancía general y en contenedor. Lo hemos crecido en todo, con crecimientos, lógicamente, nuestro expertise fundamental es el granel sólido, ¿no? Nosotros somos un puerto granelero, gracias fundamentalmente a la industria cerámica. Nosotros hemos crecido más de un 18% frente a una caída de un 6,7% de la media del sector portuario español, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ciertamente esto lo que nos da es un impulso para seguir ese crecimiento que nosotros hemos planteado dentro de nuestra hoja de ruta, producto de esa reflexión que hicimos en un momento de caída. Usted suele decir que el puerto de Castellón a día de hoy es el puerto con más oferta de suelo para las empresas de todo el Mediterráneo.
¿Qué elementos consideras claves para entender bueno, esto? Lo suelo decir porque es un hecho objetivo, quiero decir, no es producto de una invención, ¿no? Al final, el elemento fundamental, bueno, hay dos elementos. Primero, una estrecha sintonía, en este caso con el Ayuntamiento de Castellón. El Ayuntamiento de Castellón, lo ha dicho antes el teniente alcalde en sus palabras, pues ha puesto a disposición una zona logística que está teniendo una demanda enorme. Nosotros somos prescriptores de esa zona logística porque, en definitiva, el puerto, el suelo portuario no puede alojar todo tipo de empresas. Debemos de ser pues una parte importante de aquellas empresas que generen tráfico marítimo, porque el suelo, lógicamente, no es infinito y mucho menos en los puertos, pero sí que con la pastilla que tenemos de la zona de logistics, más la que estamos aflorando nosotros ahora en la zona, en el muelle sur, ahí vamos a aflorar 420.000 metros cuadrados, que junto a lo que ya tenemos pues es una pastilla de más de 500.000 metros cuadrados, que, como muy bien ha dicho el director antes, pues bueno, hemos generado un proceso para que participen empresas que estén interesadas en asentarse en ese espacio. Y bueno, no voy a desvelar ningún secreto diciendo que ya hay una petición de una concesión de 250.000 metros cuadrados de ese espacio. Por lo tanto, teníamos mucho, tenemos aún, pero no nos queda tanto, afortunadamente. Y por lo tanto, bueno, pues eso se conjuga. Eso ha hecho un efecto llamada. Es cierto que en este momento el puerto, simplemente por la capacidad de superficie que tiene, pues se ha puesto más en boga y hay interés de inversores en venir a focalizar sus inversiones en nuestra zona, ya sea dentro del puerto o ya sea en la zona de logística. Atrae inversiones, que como decían en la mesa redonda, lo importante que era ese aspecto, ¿no? Yo quería que me hablara del hub de eólica marina en Port Castellón, para que me hable de aquellos aspectos que sean esenciales para entender por qué es importante esto. Bueno, el hub de eólica marina lo que realmente representa para el puerto de Castellón es una oportunidad en una doble vertiente. En una primera vertiente es una vertiente de oportunidad a la hora de generar infraestructura. Nosotros, dentro de esa pastilla en el muelle sur que tenemos, hay que construir un muelle, prácticamente es 1 kilómetro de muelle. 1 kilómetro de muelle, para que se hagan una idea todos ustedes, eso puede suponer algo más de 100 millones de euros y lógicamente, el puerto no dispone de esa capacidad económica para abordar esa inversión. Pero sí que es cierto que en este momento hay unos fondos que están adheridos a la posibilidad de construcción de este tipo de infraestructuras, que lo que hacen es subvencionar la posibilidad de construcción. La eólica marina en sí no es pues un tipo de material que al puerto le sea extremadamente rentable. Y entiéndanme esto desde el punto de vista que a los puertos se nos mide por toneladas. Es extraño, ¿no? Es decir, no se nos cuantifica económicamente, sino se nos mide por tonelada. La eólica marina, la eólica en su conjunto, no es una materia que pese mucho y, por lo tanto, desde el punto de vista de un puerto, pues no genera esa rentabilidad de lo que supone el pesaje de la mercancía. Pero sí lo es desde el punto de vista de lo que supone el dinero que te dan para poder generar infraestructura. Nosotros sin eso no lo podríamos hacer. Y la segunda vertiente de la que hablaba, una es la infraestructura y la siguiente es la diversificación. El puerto tiene que diversificarse. Al final, nosotros somos un puerto industrial, como bien ha dicho Manuel, el director. Fundamentalmente somos muy graneleros, pero tenemos la obligación también de diversificarnos en torno a otro tipo de actividades, porque no es un secreto decir que cuando el sector cerámico va mal, pues el puerto lo pasa francamente mal. Y cuando el sector cerámico va medianamente bien, el puerto lo pasa mucho mejor. Eso es así. Entonces, la eólica marina es una oportunidad. ¿Qué problema hay en este momento? Bueno, problema hay y Daniel ha dejado también caer alguna cuestión sobre esta, es que la normativa española en torno a la eólica marina pues está un poco, no diré en la Edad Media, pero debería evolucionar un poquito, ¿no? Estamos un poco retrasados. Vemos como Italia, Francia, otros países están evolucionando. De hecho, nosotros actualmente somos
pues estamos focalizados por empresas francesas, precisamente, que han ido a subastas en Francia, pues dado que allí no hay espacio para construir, pues vienen al puerto de Castellón porque geográficamente estamos bastante bien localizados. Entonces, fundamentalmente la eólica marina es una oportunidad en doble vertiente, en la de infraestructuras y en la de diversificación. Voy a hacer un relato de todo lo que ha pasado en los últimos meses. La reciente recuperación de rutas. Estoy hablando de Argelia, pero también del esfuerzo también de mantener y de potenciar Marruecos. La reincorporación de navieras, la llegada de cruceros, el futuro hub tecnológico, la revitalización del espacio social en Mol de Costa, que también es muy importante en esa conexión necesaria con la ciudad, ¿no? ¿Qué más sorpresa vamos a tener en este 2025? Bueno, no me gustaría llamarlo sorpresa, ¿no? Porque aquí sorpresa no hay nada. Es algo que es, como he dicho antes, producto de la planificación, ¿no? Evidentemente, bueno, hay muchísimos retos todavía. El reto más importante, y lo estabas diciendo antes, es la construcción de ese muelle en la parte sur del puerto, ¿no? Pero también tenemos sobre la mesa pues también infraestructuras de primer orden en esta fachada de la ciudad, ¿no? Pues aquí tenemos a escasos metros la futura ubicación de la autoridad portuaria con el Museo de la Mar. Tenemos pendiente también pues una remodelación de la fábrica de hielo y posiblemente de la lonja pesquera, revitalizar un poco más toda esta zona. Estamos en la fase intermedia todavía del edificio Moruno también, que vamos a darle un cambio. Bueno, en definitiva, lo que pretendemos es, desde el lado ciudad, hacer un puerto mucho más amable, que sea un puerto mucho más accesible, un puerto visitable, un puerto donde la gente viva, tenga experiencias y le genere un cierto confort, porque creo que es un gran mirador que tenemos en Castellón y es una gran oportunidad para generar ese feeling, ¿no?, entre la ciudad y el puerto. Y desde el lado marítimo, pues seguir desarrollando las infraestructuras y seguir generando mucho más tráfico marítimo. Yo siempre digo que el puerto, aunque todo el mundo lo ve como una institución, no deja de ser una sociedad, ¿no? Nosotros difícilmente nadie nos da, sino que lo que tenemos lo generamos aparte a base de ingresos con el tráfico marítimo. Entonces, si no generamos tráfico, difícilmente tenemos capacidad económica para desarrollar todos los proyectos. Así es. Bueno, estamos acabando ya. Para finalizar, yo quería centrarme más en el plano más cercano, incluso más personal, porque lleva año y medio, más o menos, ¿no?, al frente de la autoridad portuaria, y yo quería saber, bueno, pues en este contexto, que lo que más le ha sorprendido de todo el entorno portuario en Castellón. Bueno, la verdad es que me han sorprendido muchísimas cosas, pero tengo que decir que lo que me ha sorprendido sí es el puerto. Yo siempre digo que el puerto es el gran desconocido de Castellón, ¿no? Todos sabemos que Castellón tiene un puerto, pero muy pocos conocen o conocemos qué significa y qué es el puerto de Castellón, ¿no? Esa ha sido la primera cuestión curiosa, si quieres, que me ha sorprendido, ¿no? Después también todo lo que significa la comunidad portuaria, ¿no? Yo creo que alrededor del puerto se asientan unos emprendedores con una clarísima vocación de servicio, con un dinamismo tremendo, que se caen y se levantan constantemente y que son capaces de empujar silenciosamente a la economía, al crecimiento de la economía castellonense, ¿no? Yo creo que hay que conocer todavía mucho más este lado marítimo para darnos cuenta de lo que hay alrededor del puerto. Decía en las primeras palabras que he dado que el puerto es ese termómetro, ¿no? Es cierto, nosotros somos un termómetro. Nosotros mes a mes sabemos evidentemente cómo va el sector cerámico y por ende cómo va la economía castellonense, pero somos mucho más, porque somos el verdadero pulso de la provincia de Castellón. Y ahora, como antes se ha dicho también, cuando finalicen las obras de la intermodal, pues bueno, podemos ser una gran referencia y tenemos una gran oportunidad de expandirnos no solo ya en el lado mar, sino en el lado tierra, porque yo creo que podemos ser el puerto de Aragón y deberíamos de rascar algo
como en el puerto de la comunidad madrileña, ¿no? De la Comunidad de Madrid, porque creo que tenemos capacidad, tenemos empresarios absolutamente emprendedores y con una capacidad de sobra, y yo creo que la infraestructura vale la pena que sea conocida por todos los castellonenses, vale más la pena que sea utilizada por todas las empresas castellonenses y que entre todos hagamos un gran puerto. Una asignatura pendiente, la de las obras del acceso ferroviario. Sí, bueno, afortunadamente las estamos finalizando una fase, vamos a empezar la intermodal. Va a haber, ya no es un proyecto de futuro, es un proyecto de presente. Lo que sí que se decía antes, y en eso sí que quiero, al hilo de lo que decía Vicente Sales también y el director y Manuel, sobre la reivindicación, hombre, es necesario que tengamos unos accesos sur acordes a la infraestructura ferroviaria que vamos a tener, porque lógicamente si la previsión de paso de vehículos por esa zona pues se va a multiplicar notoriamente por el hecho de tener la ferrocarril, el viario no está acorde a... Tenemos un gran acceso norte, pero no tenemos un buen acceso sur y creo que esa es la asignatura pendiente. Pues hasta aquí hemos llegado. Rubén, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la realidad del puerto, por este proceso de recuperación, por y todo lo que estáis haciendo para encarar los desafíos que tenemos por delante, que son muchos y complejos. Muchísimas gracias, Rubén, a ti y a todo tu equipo, que siempre nos habéis tratado de maravilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Pues hemos llegado al punto y final. Ahora vais a tener tiempo de tomaros un cafetito, seguramente estará frío, pero es el momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Autoridad Portuaria, a la Fundació por Castelló, al Ayuntamiento de Castellón, a CaixaBank y a Iberdrola por hacer esto posible, y gracias a todos vosotros. Pediré, por favor, encarecidamente, que hacer una foto de familia con todos los que habéis participado y ponemos punto y final. Hasta la próxima, la 15ª Jornada Empresarial por Castelló Mediterráneo. Gracias a todos. Y la foto de familia.